Hermanos, ¿cómo están? Me alegro mucho. Yo también estoy bien. No, yo sé que usted lo pensó, no lo dijo, pero lo pensó. Un poco acalorado, sí, acá arriba. La presencia del Señor aquí nos tiene bien arropaditos con los hermanos. Contento de estar primer domingo del mes de diciembre. Oh, wow. Es como si fuera ayer que estábamos ya retomando los domingos de la pandemia, ¿cierto? Presencialmente. Y vaya qué cambio hemos tenido. Mucho ya se ha dicho al respecto, así que no pretendo enlistar todos los cambios que nuestra sociedad ha tenido y en nuestra forma de hacer cultos también. Gracias a Dios que las formas son aquello, la forma nunca debe ser un fin en sí mismo. El fin es nuestro Señor y tener comunión con Él y tener comunión como cuerpo de Cristo. Y eso es bíblico, eso es doctrinal, sí. Así que hacemos bien cuando nos reunimos, ponemos la alarma a las 9 de la madrugada de un día domingo y nos preparamos para asistir a la casa del Señor. Increíblemente en esta iglesia local, como así tantas otras en diversas latitudes del mundo, pero Dios posa su mirada en cada una de ellas y es suficiente, es suficiente. Como decía nuestro hermano Andrés, hoy suelen haber un poquito de menos hermanos, puesto que hay un retiro en Pichidegua. ¿Echan de menos Pichidegua? ¿Quieren ir? Ya, algún día. Porque les tenemos otra propuesta. Y ya voy a entrar a eso. Porque es tan importante que quiero hacerlo parte del tiempo de la prédica. Imagínense, estoy sacrificando minutos ahí, valiosos. Pero retomando lo de Pichidegua, hay 15 matrimonios, queridos hermanos, retirados, reunidos en Pichidegua, junto con el equipo de servicio de matrimonios, precisamente haciendo eso, retirándose de todo lo que involucra la cotidianidad. Y lo he dicho tantas veces, ya hoy en día retirarse no es sinónimo de cuán lejos nos vayamos, va a ser de mejor calidad nuestro retiro. Podemos irnos cual monje tibetano, ¿cierto?, a algún monte solos, pero si nuestro corazón y nuestra mente no están en poder inquirir pensamientos de Dios, en poder abstraernos de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias, de tanta cosa que nos pasa en la semana, y quizás está al alcance de un teléfono con internet, es suficiente para no estar concentrado en lo que Dios quiera hablarnos. Y creo que están sucediendo cosas tremendamente importantes en Pichidegua. Sí. Este año, en la escuela bíblica de los días domingos, se ha tratado el tema de la familia y ha sido tremendamente provechoso. Escuela bíblica que, por cierto, ya terminó y esperamos, si el Señor tarda en venir, poder retomar con un nuevo anuncio que les queremos dar. Yo no sé si, hermano Javier, ahí Multimedia nos puede compartir este tremendo aviso. Y miren, arriba al lado, no, ese era el otro flyer, pero quedémonos con eso. Arriba al lado izquierdo, si el Señor tarda en venir, hoy día se lanza esta promoción, motivación en todas las congregaciones de nuestra iglesia. Dado que en marzo, Dios mediante, del año 2023, vamos con harta motivación, con harta humildad, pero con harta convicción a su vez, iniciar la Escuela Bíblica y Teológica de la Asamblea de Dios Autónoma. Sí. Qué lindos aplausos, porque siento que entienden la importancia de esto. Nosotros, por cierto, gracias a Dios, no hemos dejado de aprender de la palabra. Con los pastores del Templo Central propiciamos y procuramos tener días en la semana en donde podamos aprender más del Señor, donde podamos descubrir más su voluntad.
Sin embargo, junto al presbiterio de la iglesia, hemos conversado de la necesidad de profundizar nuestro conocimiento bíblico a fin de capacitarnos aún más para el servicio, para cumplir el rol de la iglesia local en el tiempo que estamos viviendo y por sobre todo para poder impregnarnos de una sana palabra que venga directo del corazón de nuestro Dios hacia nosotros como iglesia y que podamos crecer. Porque la iglesia es eso, no es solo organización. La iglesia es un organismo vivo, porque es el cuerpo de Cristo. Sí, y este cuerpo debe ejercitarse, debe crecer, debe madurar. Qué triste debe ser, hermanos, envejecer pero sin crecer espiritualmente. ¿Lo ha pensado? Que sin propósito, es un despropósito, crecer pero sin aquella expectativa de crecimiento que Dios tenía para ti y para mí. Nos damos cuenta de lo mejor que, bueno, yo ya cumplí 40 el mes pasado y volvieron los dolores, aparecieron de un 2x3, ya cuando tomo a mi hijo más pequeño quedo de repente ahí congelado y le pido a mi señor, amor, dame la mano. ¿En serio? Sí, una hermana me mira y me dice, sí, por favor. Estoy tratando de hacer más deporte, sí. Pero, hermanos, debemos crecer como iglesia y para ello es importante destinar tiempo a conocer más de la palabra del Señor. Así que se está preparando una escuela que contempla ciclos bimensuales por 2 años, en donde podamos tener una malla curricular muy interesante. Y no les quiero tirar toda la carne a la parrilla, porque de aquí hasta marzo, Dios mediante, vamos a ir dando nuevos y avisos. Serán profesores tanto internos como otros profesores que vendrán a ayudarnos también. Requerirá un compromiso de ustedes, sistemático, con harta responsabilidad. Y lo último que les puedo decir al respecto es que va a ser los días martes. Así que prepárese, porque mire lo que dice Efesios. Esto no es la predicación, es para motivarles en esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es una instrucción de carácter imperativo. No es un optativo para todos quienes quieren crecer más en el Señor. La instrucción es: mirad pues con diligencia cómo andéis. Es un llamado de atención a inspeccionar nuestra propia vida en el Señor y cómo ésta se ha desarrollado en el tiempo. ¿Cómo hemos andado? Y para ello necesitamos algo con que comparar, ¿cierto? No podemos tener una vara personal por la cual decir, de acuerdo a mis preceptos, a mi estatuto, estoy bien, ando muy bien. Es de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Aprovechando bien el tiempo. Ayer compartíamos con los jóvenes acerca del rey Ezequías y cómo este fue un buen mayordomo ante los ojos de Dios, a tal grado que la palabra dice que no hubo rey ni antes ni después de él como él, porque hizo lo agradable ante los ojos de Dios. Y cuando entendemos la mayordomía, hermanos, ya parece prédica esto, cuando entendemos la mayordomía debemos entender que no se trata de tener una agenda bien organizada solamente, en donde no se nos olvida nada, en donde cumplimos los compromisos que hemos tenido para con alguien, para con alguna actividad, en donde llegamos a la hora, 5 minutos antes tal vez, como buen chileno. No, la mayordomía trata mucho más que aquello. ¿Saben? La mayordomía pasa por tener prioridades correctas en tu vida. Puedes tener una agenda sincronizada a más no poder, pero si esa agenda está con prioridades que no son las prioridades que Dios tiene para ti, déjame decirte que no estamos siendo un buen administrador de lo que somos.
y de lo que tenemos y de nuestra vida. ¿Y por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino sabios. Y sabio no es precisamente alguien que tenga gran conocimiento intelectual, académico, cognitivo, sino alguien que ha descubierto la manifestación de luz de Dios para nuestra vida y ha aprendido la instrucción de Dios para aplicarla a su propia vida. Sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos conocer cuál es la voluntad de Dios? Bueno, sumergiéndonos en la palabra, queridos hermanos. A veces se nos puede tornar tan difícil saber lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros y nos damos tantas vueltas cuando, como dice Hebreos, Dios en otros tiempos le plació hablar a través de los profetas, pero en este tiempo le ha placido hablar a través de su Hijo, a través de Jesucristo. El verbo hecho carne, como dice Juan, el logos, la manifestación y máxima expresión de Dios encarnada en Jesús. Sí, Él vino a revelar los principios de Dios. Él vino a dar una maestría, una clase excelente de lo que era el antiguo pacto y que por nuestra dureza de corazón muchas veces no entendíamos. Así que hermanos, muy bienvenidos. 4 ciclos en el año, ramos bíblicos con talleres prácticos, capacitándonos para servir mejor. Sí, si tú quieres servir mejor, debes capacitarte. Así que estemos orando por esto, hermanos. Creo que Dios dará un lindo tiempo, como ya lo estamos teniendo, este tiempo y aún más. Como decía el hermano Andrés, cuanto más aquel día que se acerca en donde el Señor viene por su iglesia. Dios, gracias por que podemos contar con tu palabra en nuestro medio. Gracias porque podemos aprender de ella, Señor. Yo no quisiera que hoy día en la mañana, ya mediodía, aprendamos conocimiento teórico. Tal vez no aprenderemos nada nuevo hoy día. No lo sé, Señor, tal vez sí. Pero sí anhelo, Señor, que podamos oír tu palabra, Señor. Que podamos oír tu voluntad, Señor. Quizás como cual padre incansablemente le dice a su hijo, hijo, ojo, te amo. Vamos, hijo, aliéntese tu corazón. Estoy contigo. Sí, Dios, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Nos quedan, aparte de estas, 3 reuniones, y ya aquí el último aviso, 3 reuniones, hermanos, en diciembre, en donde el 25 de diciembre, sí, 25 de diciembre, vamos a tener nuestro culto de acción de gracia y de Navidad. Así que ese día puede venir con los calcetines nuevos, puede venir con el desodorante aquel que le regalaron el sábado en la noche, todo aquello, bueno, y si quiere puede venir con la bicicleta, llegar hasta acá, todo aquello. Debemos reconocer que en un principio decíamos, ¿qué haremos el domingo 25? ¿Vendrán los hermanos? Déjale, sí. Y decíamos, es como que te invitaran a un cumpleaños y celebra el cumpleaños, pero sin ir a ver al festejado, ¿cierto? Sería tan raro como celebrar un cumpleaños así. Así que con mayor razón este domingo 25 queremos tener un culto de acción de gracia, un culto de agradecimiento a Dios y un culto de exaltación por lo que Él hizo en un pesebre. Sí. Así que muy bienvenidos al domingo 25. Nos daremos cita acá. Y lo que sigue, el domingo 1 de enero, ahí sí que no vamos a tener culto. Sí, anótelo. No vamos a tener culto porque estaremos reservando todas las fuerzas para el domingo 8 de enero, en donde sí tendremos paseo. Sí.
Vamos a tener un paseo, no a Pichí de Guasí, sino a una parcela que fuimos en su momento en Paine. Está muy cercano acá, por lo que no complica la logística del traslado. Seguramente vamos a trabajar por ello. Y al término de la reunión en el hall, va a haber un hermano o hermana inscribiendo para el paseo. Es muy importante, hermanos, esto, porque nos ayuda a dimensionar todo lo administrativo, la logística, y ya vamos a ir dando más detalle al respecto de lo que vamos a comer, qué hay que llevar. Es un paseo para los miembros de la iglesia. Debemos procurar guardar esto. No podemos transformarnos en 4 o 5 veces más lo que somos generalmente en un culto, por toda la logística que involucra. Pero ya estamos expectantes, si el Señor así lo permite, de este tiempo que creo que va a ser de mucho provecho y edificación. Un desayuno, un almuerzo, una once con algo muy rico, buena sombra, piscina, para festejar las bondades que Dios tiene para con nosotros. Dicho esto, ¿qué es lo que bien piensa usted o lo que se le viene a la mente cuando piensa en el mes de diciembre? ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Calcetines nuevos? Bien. ¿Meli dijo usted algo? ¿Navidad? ¿Metas? ¿Resultados? ¿Alguien más? ¿Gastos? Sí, y muchos gastos, sí. ¿Comida? ¿Alguien más? Los hermanos en YouTube tal vez estarán diciendo tantas otras cosas. Bueno, todo esto, sí, yo creo que es fácil de tener en la retina. Algunos los miramos con regocijo y otros como que no, como los gastos, ¿cierto? Pero que Dios también nos ayuda a ser buenos mayordomos de aquello. Lo que vivimos en esta fecha no debe traducirse en esta celebridad que el mundo tiene, transformando del pesebre a un mall, el consumismo que pretende instaurar una celebridad que está muy distante del significado real. Y, ¿saben? Precisamente yo también pensaba en esto, pensaba en cierres de año, evaluaciones, en el trabajo, en lo académico. Pienso en los chicos que dieron no sé si es la PAES o el PAES, esta prueba nueva para poder acceder a la educación universitaria. Y de alguna forma empezamos a hacer esta evaluación, este checklist mental de que esto, lo que me propuse hacer en el año, lo hice, no lo hice, más o menos, 50%, 80%, esto lo quedé al debe, etc. Y sacamos conclusiones para decir la raya para la suma fue positiva, negativa, neutra, etc. Pero, ¿saben? Si hay algo más que viene a mi mente, y algo que compartía con los pastores la semana, es que Dios es un Dios de propósito. Sí. Dios es un Dios de propósito. Y si bien es cierto, entendemos que la Natividad, la Navidad que celebramos este tiempo, no tiene un apego histórico a la fecha que realmente sucedió, este gran acontecimiento que separó la historia en un antes y en un después. Vaya qué acontecimiento. Pero bueno, celebramos y aprovechamos estos días, aunque como cristianos, ¿cierto? Tenemos este regocijo y esta gratitud 24/7, 365 días del año, en donde podemos reconocer, gracias a Dios, porque decidiste dejar tu gloria, encarnarte en forma de hombre para morir por mí. Sí. Y cuando pienso en el nacimiento de Jesús, pienso en propósitos. Pienso en que nuestro Señor vino a la tierra encarnado en forma de hombre, sabiendo lo que venía, sabiendo a lo que se iba a enfrentar en esta tierra, sabiendo lo que iba a sufrir y lo que iba a experimentar con los suyos, con los cercanos, con aquella gente que le siguió por los panes y los peces, con aquella gente que estrechó lazos
y sin embargo fue traicionado, con aquella gente que le vio hacer prodigios y milagros, con aquella gente en donde Dios miró a través de Jesús el corazón del hombre y lo desnudó para poder dar a conocer abrazos de amor para con Dios, para con el hombre. Nuestro Señor no encontró de manera fortuita una muerte en la cruz. No es que Jesús haya encontrado, ¿dónde estoy? Con los brazos estirados, ¿y qué hago acá? El Señor tenía muy claro lo que iba a sufrir. Y alguien podrá decir, ¿qué clase de hombre puede hacer aquello sabiendo lo que se le espera? Un tipo revolucionario, un tipo que quizás le faltaban algún grado cognitivo para entender lo que estaba haciendo. Y vemos a través de la palabra que no. Vemos que era un tipo muy elocuente, un hombre preparado, que en las sinagogas desde pequeño se paraba a exhortar la palabra y lo hacía con autoridad, no como lo hacían los fariseos. Alguien que es descendiente de la tribu de Judá y no de Leví, y que por tanto no era fácil pararse en las sinagogas para poder elaborar discursos y dar a conocer la palabra de Dios. Alguien que no creo que haya sido revolucionario, puesto que dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que comprendió los tiempos que estaba viviendo y se sometió a las autoridades. Sin embargo, nada de aquello fue impedimento para dar a conocer los principios del reino. Por tanto, ante estas posibilidades de quién era este Jesús, queda la opción de que realmente era quien decía ser, el Hijo de Dios. Y eso es lo que celebramos. Y ese es el propósito detrás de esta festividad que celebramos, no solamente este mes, hermanos. Y yo quisiera compartir esto a través de un versículo que yo creo que usted se lo sabe más que de memoria, y espero que traiga ánimo a nuestro espíritu, que traiga identidad en Dios, que traiga fuerzas nuevas de nuestro Dios, pero que también traiga propósito de Dios para tu vida, como también la ha traído para mí. Yo no sé qué piensa cuando escucha la palabra propósito. Si podemos ver un diccionario, podemos entender que se dice de aquella palabra que pretende determinar para con uno lograr algún objetivo. Involucra esfuerzo, involucra constancia, perseverancia, dado que el propósito debe cumplirse, o si no se transforma en un despropósito en sí mismo. Es lo que tú te propones, es lo que yo me propongo para poder hacer todos los esfuerzos y conducirlo a tal grado de que llegaré a este lugar, conseguiré esto. ¿Y por qué creo que es importante el propósito en nuestra vida, queridos hermanos? Porque los tiempos son malos. Y lo que muchas veces sustentará tu fe en el Señor no serán tus propósitos terrenales, no serán tus objetivos y metas a cumplir aquí en esta tierra. Serán los propósitos que Dios tiene en su palabra para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu servicio. Si no hay propósitos de Dios en tu vida, hermano, déjame decirte que estás vulnerable a las corrientes de las tempestades que puedan venir. El propósito, hermanos, ¿saben lo que hace? El propósito es lo que muchas veces da la respuesta a los por qué, a los para qué. El propósito le da sentido a los esfuerzos que hacemos, mucho más allá incluso de nuestra propia existencia, mucho más allá de los 85 años que podamos vivir, si es que. El propósito va en contra de lo que muchas veces sentimos y tal vez solamente sentimos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No será pérdida de tiempo? El propósito es lo que marca la diferencia de sentirnos que estamos perdiendo el tiempo a entender que lo que hacemos en el Señor trasciende en el tiempo. Es por eso, hermanos, que tener propósitos de Dios en nuestra vida es un imperativo para cumplir el rol
como iglesia que tenemos y la función que tenemos como miembro del cuerpo de Cristo. Tú tal vez puedes pensar, pero es que yo ya no soy joven, yo ya vivo un poco más de los recuerdos, yo ya estoy echando mano al baúl de los recuerdos y añoro aquellos momentos en los cuales tuve lindas experiencias con el Señor. Hermano, para Dios no hay edades para que Él haga cumplir sus propósitos en su vida. Dios necesita un corazón dispuesto, genuino y humilde en entrega y devoción a Él. Y eso es independiente de la edad que podamos tener. Así que sueña en el Señor, porque como cantábamos, tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que todas las palabras que podamos ocupar de nuestro diccionario y sinónimos quedan pequeñas a la magnitud de nuestro Dios. El propósito da consistencia a nuestra vida, hermanos. Y en este mes que celebramos la Navidad, celebramos el propósito encarnado de Jesús, despojándose, como dice Filipenses, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de hombre, semejante a la forma de hombre, se humilló hasta la muerte y fue obediente hasta la muerte. Haya pues este mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús. ¡Wow! Celebramos a este Jesús, del cual Mateo y Lucas nos señala una historia que irrumpe la humanidad sin igual, en donde Mateo señala, por cierto, de estas 42 generaciones entre Abraham y Jesús, que les separaban, y cómo no, si el libro de Mateo tenía la misión y el propósito, el objetivo de poder dar fundamento al pueblo de Israel de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el ungido de Dios. Es por eso que, a diferencia de Lucas, Mateo señala esta genealogía. Pero el capítulo 1 no solo se queda en aquello, sino que relata que estando José y María desposados, es decir, aún no en casamientos, María queda embarazada. ¡Wow! Quizás hoy día no sería gran noticia, ¿cierto? Pero situándonos en aquel entonces, en el contexto cultural, religioso, vaya el riesgo que corría María. Sí. Es por eso que se nos enseña que José en secreto quería dejarla, porque no quería avergonzarla y ponerla en oprobio para la sociedad, porque eso era sinónimo de muerte. Poco se habla de José al respecto, pero yo honro la actitud de José. Sí. Veo en este acto un acto de amor rotundo por María. Sí. Imaginemos, María, ¿qué pasa? Que te tengo que decir algo. La determinación de José y la decisión a creer o no creer no era fácil. Es por esto que creo que fue un hombre de fe. Y bueno, y no por nada, en un sueño angelical, Dios tuvo que hablarle a José, indicándole que María había concebido del Espíritu Santo. Gloria a Dios, en un acto sobrenatural, en donde María iba a concebir del Espíritu Santo a un bebé, y su nombre sería Jesús, porque Él perdonaría los pecados del pueblo. Que su nombre sería Emmanuel, porque Dios estaría con nosotros. ¡Wow! ¡Qué gran noticia tuvo que haber recibido José en ese momento, en esa visión, en ese sueño, para poder decir: gracias Dios porque aclaraste mi incertidumbre, mis dudas, y pongo mi fe en ti. Y fue así que José, sabemos la historia. Bueno, Lucas nos señala que estando ellos en Nazaret,
y ante un censo tienen que viajar a Belén de Judea. Y estando ahí, no encontrando posada alguna, estoy parafraseando y resumiendo al máximo porque la predicación no se centra en este acto mismo, seguramente los domingos que vienen hablaremos más al detalle, pero les pilló de sorpresa la semana 39, 40, no sé cuál habrá sido, quizás rompió bolsa María, pero no encontrando aposento tuvieron que ir a un humilde establo, humilde pesebre, al Rey de Reyes, al Hijo de Dios. No estando en una habitación sanitizada, con neonatólogos, con anestesistas, con cirujanos, con salas de espera por si algo pasaba, con oxígeno, con cámaras incubadoras, con luz para la bilirrubina, con las vacunas, con el test de Apgar. No. Ahí, a la luz de las estrellas, contemplando los astros, propósito de Dios. ¿Qué significa para ti la Navidad, hermano? ¿Saben? Me atrevo a decir que tu respuesta pasa por otra primero. Y esta es, ¿quién es Jesús para ti? Si Jesús para ti fue alguien que solamente trajo buenos valores, principios y un estándar moral y ético que la humanidad necesitaba, la Navidad será solo aquello, un acto en donde se celebra, y no sé si le saca pica a usted, pero a mí me mueve a hacerlo un poco el escuchar, ver que todos se adueñan del concepto de Navidad y le dan un giro totalmente distinto. Que por cierto son bonitos valores, el de amor, el de respeto, el de unidad, el de familia, pero prontamente se empiezan a tergiversar aún más. Pero y aunque no se tergiversaran en ninguno de estos actos publicitarios, hasta en ninguna tarjeta navideña de la cual antiguamente usted enviaba por correo de Chile y las abría y sonaba una musiquita así, y la pegaba en la pared con un scotch y se venía bonito ahí en la pared. Yo recuerdo a mi madre cada vez que recibía estas cartas y era un regalo en sí mismo, porque era una muestra de amor, de cariño, de dedicar palabras, tiempo para escribir de puño y letra, no solo buenos parabienes, sino también el centro de la festividad que se celebraba. Yo hasta no hace muchos años, a mis compañeros de trabajo me di ese tiempo de poder escribirle a cada uno una tarjeta. Me costó encontrar las tarjetas, sí, pero le escribí a cada uno la tarjeta, ellos sabiendo ya que soy cristiano, para recordar el objetivo primero de la Navidad. Pero ¿quién es Jesús para ti, querido hermano, querida hermana? Querida visita que estás con nosotros o que estás a través del canal de YouTube. Bueno, yo quisiera compartirte Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Creo que, como decía, este es uno de los versículos, los íconos del pueblo cristiano. Tal vez es primera vez que tú lo puedas escuchar o leer, pero que refleja el propósito de Dios por el cual envió a su único Hijo. Pero el versículo 10 parte con una causalidad de conexión entre lo que le antecede y le precede. Dice, ¿por qué? Así que es imperativo, es importante y útil conocer los versículos previos a este por qué, para entender el porqué del porqué. Y el versículo, se me perdió, pero lo busco rápido. Dice así. Así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este porque viene a reflejar esta conexión de esta situación en donde Moisés tuvo que levantar en el desierto una serpiente de bronce en un asta, ya que el pueblo de Israel una y vez tras vez, muchas veces reclamaba ante Dios, y no solo ante Dios, sino al mismo Moisés, de que por qué Dios les sacó de Egipto para hacerlos morir, pasar hambre en el desierto. Y ya esta murmuración, esta situación desagradable, incómoda, muchas veces dejó de ser solo incómoda, sino que molestó a Dios y lo dejó hasta acá. Y muchas veces, a causa de esto, Dios permitió que el pueblo de Israel viviera las propias consecuencias de sus decisiones y de dónde estaban depositando su confianza y fe. Y en este contexto, en una ocasión, el pueblo de Israel empezó a ser muerto por serpientes, que al morderles, estos morían. Sin embargo, Dios manda un acto de providencia para esta situación, y es que cada vez que el pueblo de Israel fuera mordido, alguno de ellos, y vieran a esta serpiente de bronce que Moisés levantaba, aquel que era mordido quedaba sano. Pero miren cómo fue la cosa. A pesar de que Dios les dijo innumerables veces que no se hicieran imágenes, no se hicieran ídolos de nada creado ni en el cielo ni en la tierra, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Hacía sus ídolos. Y fue el rey Ezequías quien tuvo que derribar no solo la figura de Acera, de esta diosa divina, de esta diosa filistea, cananea, de la fertilidad, sino que también tuvo que destruir serpientes de bronce, porque el pueblo de Israel halló en aquella forma un acto por sí solo de divinidad, y dejando a un lado quién era quien sanaba, le rendían culto a esta serpiente. ¿Cómo pueden ser las cosas, hermanos? Dios a veces responde a nuestra vida y creemos que son las formas las milagrosas y no el hacedor del milagro. Pero así como fue levantada la serpiente en el desierto, tuvo que ser levantado nuestro Señor Jesús en la cruz, en el Calvario.
Ya no para sanarnos de una mordedura de serpiente, sino para ser sanos del pecado y ser libres de la esclavitud del pecado, hermano. Es por eso que nosotros tenemos esta pseudo serpiente en aquella cruz que refleja la S de este Jesús. No porque creamos que Jesús sigue crucificado, no, porque entendemos primero que todo que Dios resucitó de entre los muertos. La muerte no lo pudo retener, pero sí reconocemos que Jesús se levantó en aquella cruz y ha sido el acto de Dios más inconmensurable de amor para con el hombre. Ha sido el acto más portentoso de Dios para con la creación que se había extraviado y se había perdido. Y es por eso que Dios propició y entregó a su único Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra de amor, que en el griego es agapeo, es precisamente este amor ágape. Un amor que nos hace tanta falta en la sociedad. Un amor que no se queda solamente en la buena intención. Un amor sacrificial, un amor servicial, un amor de esfuerzo. Un amor que determina dar lo mejor de uno a pesar de que yo no obtenga ningún beneficio de aquello. Pero ¿cómo es el amor hoy día, hermanos? Es a canje, es a favores, es por conveniencia. Es un amor que queda muchas veces, como decía, en una buena intención y que se verbaliza románticamente, pero que no queda en actos, que no queda en hechos concretos. Este amor fue un ejemplo del amor que Dios tuvo para con nosotros. Porque de tal manera, esta frase da a conocer cuál magnitud podamos entender en nuestra cabecita, pensando desde ya hasta la eternidad. Fue tan grande el amor que de tal manera Él amó al mundo, al cosmos, a la humanidad, que dio a su único Hijo. Y esto, hermanos, refleja el carácter de Dios, refleja la proactividad de Dios, refleja la intencionalidad de Dios, refleja el propósito de Dios, que Él nunca ha querido dejar que la creación se pierda. Y es por eso que toma actos, es por eso que nada lo pilla de improviso. Él no especula y improvisa al andar. Él sabía de antemano lo que iba a hacer el hombre en el huerto del Edén. Sin embargo, puso ahí el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Porque el amor no se divorcia de la elección. La elección es algo intrínseco al amor. No podemos amar a alguien por obligación. Es un acto voluntario en donde deposito mi determinación para poder amar a la otra persona. Y eso es lo mágico del amor, hermanos, que no depende de nuestros sentimientos. No depende si yo te siento amar o no te siento amar hoy día. No depende de cómo haya amanecido aquel día, si con el pie derecho o izquierdo. Es una decisión día a día. Es por eso que como matrimonios debemos cultivar esto, porque vamos cambiando. No somos los mismos de aquellos cuando éramos novios, adolescentes, jóvenes. No, adolescentes no, eso es mucho, pero jóvenes. Y vamos conociéndonos aún más y nosotros mismos vamos conociendo más de nuestra propia vida. Y es por eso que debe ser un acto decisivo día tras día. Decir, te vuelvo a elegir hoy. No porque seas el perfecto o la perfecta, sino porque te amo. ¿Y por qué podemos amar, hermanos? Porque Dios nos amó primero. Sí, porque Dios nos amó primero. Este carácter de Dios se ve reflejado en este acto de amor que entregó a su único Hijo. Vemos esta magnitud, vemos lo que hizo Dios, vemos el don que Él ha dado, que es su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y esta palabra creer es utilizada
es una creencia de confianza, de lealtad, de fidelidad. No es simplemente empatizar con un conjunto de valores cristianos en donde yo los adopto para poder hacer de mi vida esperemos, una buena vida como ciudadano, como trabajador, etc. ¿Y qué es lo que se contrapone a esta perdición? Vida eterna. Wow. Creo que muchas veces normalizamos muchas promesas de Dios y muchas consecuencias de Dios. Que si hacemos esto, vamos a obtener esto por consecuencia, por decirlo así, como axioma, que se cumple porque sí, porque Dios lo ha prometido así. El tema está que, hermanos, a veces pienso, ya voy terminando, y solo a veces, que proyectamos la vida eterna para la eternidad precisamente, pero no para el hoy. Quizás cuántos hermanos han creído en este Jesús, en el Hijo de Dios, y han hecho de este versículo uno propio en su vida y un lema de vida, y lo atesoran en su corazón, pero no disfrutan de esta vida que Dios ha provisto y ha pagado en la cruz por ti y por mí. Quizás nos encontramos viviendo, tristemente, hermanos, muchas veces una religiosidad, movidos por la inercia del primer impulso. Y como el roce es harto, la fricción es harta, es cosa de tiempo que nuestra vida se detenga. Hermanos, la palabra también nos enseña ¿cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, hermanos, que nuestra vida no debe dejar de latir y palpitar para que ésta se transforme en eterna, porque es un continuo, no es algo discreto, algo binario, algo que nuestra vida deje y por unas milésimas de segundo se pare y vuelve a continuar. Oh, qué lindo. Tengo aquí, ¿cierto? Vamos a aprovechar. ¿Lo réglame? Ahora, si me despeino, por favor, no rasgue vestiduras, ¿ya? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesús. Por tanto, hermanos, del momento en que tú y yo hemos conocido a Jesús, ya tenemos vida eterna. Solamente que está diferenciada en dónde la vivimos. En este cuerpo, en esta tierra, o en la misma presencia de Dios cuando Él nos llame o venga por su iglesia. Pero todos estos beneficios de la vida eterna ya los podemos vivir hoy en día. Quizás hay algunos que están destinados para que nuestros cuerpos sean glorificados, cuando ya no exista pecado, pero, hermanos, tenemos presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y saben por medio de qué? O mejor dicho, ¿y saben por medio de quién? El Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, quien nos revela toda verdad, quien nos guía, quien nos capacita, quien está al lado nuestro, que su instrucción y su misión es que ha sido enviado para estar al lado de nosotros, para acompañarnos, aquel del cual Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera, a pesar de que los discípulos vieron a este Jesús hacer prodigios y milagros y dijeron, pero Señor, ¿cómo te vas a ir?
un balde de agua fría tremendo, pero sin embargo Jesús les dijo esto: les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, vendrá este Paracletos, y Él mora. Del momento en que nuestra vida le pertenece a Dios, nuestra vida ha sido sellada con el Espíritu Santo y da testimonio de que le pertenecemos y nos recuerda todas las cosas, nos convence de pecado, juicio, justicia. Él nos guía, nos capacita, nos alienta, nos exhorta. ¡Wow! Por tanto, tenemos garantías de poder experimentar en Dios el gozo del fruto del Espíritu Santo y de todas las bondades de vivir, las consecuencias de haber creído en este único Hijo. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios también los abraces tú en esta vida y en este tiempo. Sí. Quizás te ves sumergido en tus propósitos, en tus metas, en tus objetivos. Yo no te quiero desafiar a que llegue el próximo año en que nos demos los saludos de Feliz Año Nuevo, lindos parabienes, que lo que no se cumplió este año, que se cumpla en este, que todo lo que tú desees se cumpla y aún mucho más, por mil, por mil, por mil. No, hermano, puede ser que no vivamos el próximo año. Yo te quiero invitar hoy día a que tú puedas a buscar la voluntad de Dios y abrazar propósitos eternos para ti, y puedas poner en tu tabla de prioridades, prioridades que son de Dios para tu vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí, como dice 2 Pedro, también el Señor, ¿saben?, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios envió a Jesús para rescatar lo que se había perdido, no para condenarlo. Hoy día, tristemente, muchas personas sienten, experimentan, viven un evangelio que no es sano. Ven a un Dios que piensan que les va a apuntar con el dedo por cómo son, por cómo se visten, que les va a condenar inmediatamente, y es por eso que no se atreven a entrar a un templo, es por eso que le piden oración a alguien, es por eso que no son capaces de poder dirigir palabras a un Dios, porque tienen una idea distorsionada de Dios. Es cierto, Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que no tolera el pecado, pero a su vez también es un Dios de amor, que es paciente para con quienes se están perdiendo. Es un Dios que le conmueve las personas que se van día tras día a la eternidad sin Él, y que clama porque hayan personas que hayan experimentado a este Jesús, hayan experimentado el milagro de la salvación, para que puedan ir y dar testimonio de esta fe, de este Jesús que vino para salvar lo que se había perdido, a este Jesús de amor que decidió morir en una muerte sustitutiva por ti y por mí. Porque la gente no sabe que la paga del pecado, ¿cuál era? Era la muerte. La gente no sabe que no reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, existe una consecuencia indirecta de esto, y es que ya estamos siendo condenados a vivir lejos de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día se esmera y se esfuerza por querer ser buenos, de hacer sus propias, entre comillas, religiones, adquirir sus propias formas y métodos para sentirse merecedores de la gracia y el perdón de Dios, cuando nuestro Jesús ya lo ha hecho todo? Solo espera que el Evangelio pueda llegar a sus vidas. Pero hermanos, difícilmente abrazaremos ese propósito si no volvemos a encantarnos con la vida eterna que Cristo proveyó en aquella cruz para ti y por mí.
¿Cuántos hermanos tal vez necesitan ser renovados en esto? Y mire lo que estoy diciendo. Podría ser un mensaje evangelístico, pero aquí la mayoría son hermanos en la fe. Pero hermanos, que estos días de celebración, el real significado de la Navidad, sea encarnado en nuestra vida. Por favor, quítese de su mente, de su corazón y de su bolsillo, por favor, que esto se trata de los regalos que hacemos para con los demás. Quítese que esto se trata de simplemente tener por alguna vez en el año una noche en paz. Como dice ese himno, noche de paz, noche de amor. Pero el día siguiente no se trata de solo el niñito Jesús. No se trata solamente de un personaje de la historia. Se trata de Emmanuel, Dios con nosotros, de Jesús, quien puede perdonar pecados. Por tanto, hermanos, hoy día, en el nombre de Jesús, regocíjate en tu Salvador. Que ese regocijo disipe todo manto de depresión, disipe todo manto de estrés y de pánico, disipe todo manto de oscuridad, porque Jesús ha sido la luz de nuestra vida y ha manifestado el amor de Dios para con nosotros. Que el sacrificio de Jesús, por el cual tú algún día levantaste una mano, viniste acá adelante o tal vez fue a la escuela dominical, pero que aquel acto pueda traer a la memoria el valor inconmensurable que tuvo para con Dios. Dar a su único hijo, porque te amó de manera colosal, gigante. Dios te ama. Yo no sé quién necesita no solo escucharlo, sino que vivirlo hoy. Pero Dios te ama incansablemente. Y hoy día quiere que te vayas con esta convicción de que Dios Padre te ama. Sí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Señor, gracias porque eres nuestro Señor y Salvador. Gracias porque viniste a esta tierra a vivir entre nosotros. El Verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada en Jesús, quien se humilló hasta lo sumo, siendo obediente a Dios. Señor, tu sacrificio en la cruz ha sido sin igual, Señor. Sí, Dios. Isaías 53 lo relata tan bien. Sí, el cordero inmolado, aquel cordero que fue al matadero, silente, que fue menospreciado por nuestra rebelión, que fue demudado su rostro, que sufrió el oprobio y el escarnio por nuestra maldad, quien enmudeció en esa cruz, aunque pudiste haber pedido ayuda a una legión de ángeles para que en ese momento no solo te bajaran de aquella cruz, sino que se hiciera justicia con aquel que estaba sufriendo toda injusticia. Señor, tú en aquella cruz llevaste toda nuestra enfermedad, todo nuestro pecado. Sobre tus hombros se depositó la cloaca del pecado de todo el mundo. Y por tus llagas nosotros hemos sido curados, sanados, Señor. No solamente has dado libertad del pecado, sino que también has hecho un trabajo regenerativo en nuestra vida. Nos has santificado y nos has consagrado, nos has justificado para con el Padre. Dios,
palabras que parecieran ser sacadas de un estudio bíblico, pero que muchas veces quizás nos hace falta recordarlas día tras día, porque tienen un valor incalculable para nosotros y para nuestra relación contigo. Señor, yo te quiero pedir que tú bendigas en este mediodía a mis hermanos, quienes estén pasando por esta necesidad de poder abrazar propósito tuyo en su vida. Quizás se han dado cuenta que no han aprovechado bien el tiempo, más aún en estos días que no son buenos, Señor, aunque se esfuerzan por querer tener buenas prioridades, pero que la luz de tu palabra y el Espíritu Santo revela que hay prioridades que deben ser cambiadas, porque cualquier prioridad que no seas tú se transforma en un ídolo. Ídolos que tal vez no son de yeso, de madera, de cartón, pero que se transforman en ídolos invisibles a nuestra vida, pero que están presentes más que el viento que sentimos día tras día. Dios, extirpa de raíz todo aquello, Espíritu Santo. Sí, Señor, que seas tú el primer lugar. Dios, si hay hermanos que necesitan experimentar este regocijo en ti por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, que hoy en día puedan levantarse de esta oración con el gozo de tu salvación, en el nombre de Jesús. Y Dios, cuántos propósitos tú estarás sembrando hoy. ¿Por qué no? ¿A cuánto estás llamando hoy al ministerio? ¿A cuánto le estás diciendo ya basta de ocuparte de tus asuntos, ocúpate de los míos? El tiempo es breve, la cosecha es mucha. Dios, acá estamos. Ayúdanos en este tiempo a celebrarte a ti, al Cordero de Dios, en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra familia y a donde quiera que vayamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.